Bueno, estamos de nuevo en piso con nuestro noveno programa. Vamos a dar inicio a la convocatoria del día de hoy, que fue Inclusión y Equidad, reflexiones a 40 años de la democracia en Argentina. Recién escuchábamos un tema, honrar la vida de Sandra Mianovich. Hoy tenemos Temazo. Cantantes mujeres, Temazo. porque siempre fueron varones. Temazo, Así que hoy vamos a reivindicar acá. Una letra muy comprometida, muy linda y emocionante. Estamos aquí con, está viniendo Norma Legrón, estamos también con Julieta Carvajal, que es miembro de la mesa directiva del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, militante de la Unión Cívica Radical, miembro del Observatorio de Género y Diversidad del Instituto Levenson. Y la idea era charlar con vos, Juli, estos avances en los derechos de inclusión y equidad en estos 40 años, un poco en dos generaciones, ¿no? Con Norma y con vos. Las visiones de cada una con respecto a estos avances. Tenemos como disparador de la primer pregunta o la primer parte de la charla un fragmento de un discurso del discurso de Alfonsín en el cierre de campaña del 83, donde habla justamente y se refiere a la mujer. Acá justo está llegando Norma, así que ya la vamos a hacer pasar. Esto es en vivo, vivo. Hola Norma. Hola. Disculpen, pero el tránsito... No, pasa al nada, contrario, es sufrible. un placer. Estuvo enloquecida. Así que, buenísimo, porque entonces vamos a escuchar el fragmento este que hablamos de cuando Alfonsín se refiere a las mujeres en el discurso del 83, como disparador de esta charla que tenemos ganas de tener con ustedes, y contarte un poquito que este es el noveno y último programa de este ciclo del Instituto Levenson, en el cual abordamos diferentes hitos de estos 40 años de democracia. Estamos festejando los 40 años de democracia. Falta muy poquito para el 10 de diciembre, para ese día crucial, desde el 83 y también el del 2023, para la Argentina. Así que ahora, si querés, Hernán, escuchamos, si querés ponerte se lo vas a escuchar mejor. Y después ya te presenta Gaby y comenzamos con el reportaje. Dale, Hernán. Vamos a arrancar. Nos va a parecer una pesadilla todo esto que hemos vivido hasta ahora. Y será el esfuerzo de todos, absolutamente de todos, de los jóvenes, de la generación intermedia y de los hombres y mujeres más maduros de la tercera edad. De los hombres y de las mujeres argentinas que sufren todavía las consecuencias de esta sociedad anticuada y machista que ni siquiera les confiere la posibilidad de compartir la patria potestad de sus hijos. Bueno, sí. Sería un discurso también para este 10. Para este 10. Totalmente. Así es. Norma, te presento rápido por las dudas. Hay alguien que esté un poco desavisado de quién tenemos en el piso hoy. Norma Legrone, doctora en Derecho Notarial, abogada, profesora universitaria, me pareció importante, activista por los derechos de la mujer, referente de la Unión Cívica Radical y fue diputada en los años 80 en la Argentina, presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Igualdad, FUNAI, ¿puede ser? Y bueno, comento algunos proyectos de los más importantes para charlar el día de hoy en la Cámara de Diputados. La no obligatoriedad por parte de la mujer casada del uso del apellido del marido, la creación de la Comisión Nacional de Derechos de la Mujer y la Secretaría de la Mujer, promoción de la alimentación materna infantil y, la más importante, una de las más importantes para nosotros charlar hoy, es autora del proyecto sobre la ley de cupo en la Argentina, presentada en el año 89 en el Congreso. Bienvenida, Norma. Bienvenida. Gracias a ustedes que me han invitado y poder compartir esta mesa con el género y uno solo en representación del masculino. Eso ya es mucho decir. Estoy en minoría.
Recién escuchábamos a las palabras de Alfonsín y pensaba un poquito, vos asumiste como diputada ese año, Sí, en el 83. sí. ¿Vos qué sentías cuando Alfonsín decía eso? ¿Vos lo sentías como un mandato, como una responsabilidad de cosas que tenías que hacer, de una identidad que vos tenías que representar? ¿Cómo lo vivías ese momento? No, para nada, porque yo ya en la campaña, que se hacía en ese momento era muy diferente ahora, se hacían volantitos y demás, y ponía entre ellos los derechos de la mujer y sobre todo el del apellido, etcétera, etcétera. Yo no pensé nunca porque, en ese sentido, porque nosotros, las mujeres, que éramos muy poquitas, vamos a decir, las que candidatas, las dirigentes, dejábamos que Alfonsín hablara, pero no estábamos muy seguras de que él lo que decía sabíamos que era así porque era así, no había acá cambio, pero él no sabíamos si él estaba tan convencido o no. Ajá. Y yo les voy a contar un secreto. Yo creo que quien influyó muchísimo fue la madre de él, que se llamaba Ana María Fulques. Era una señora grande. Nosotros íbamos con alguien que también fue diputada nacional, la primera diputada en el 73, radical, por la provincia de Córdoba, María Teresa Mercedri de Morini. Sí. Íbamos a tomar el té a la casa de la madre de Raúl, que vivía ahí en la avenida Santa Fe. Y ella nos preguntaba siempre, chicas, ¿qué les parece tal cosa? Chicas, ¿cómo? Que era muy, muy educada desde el punto de vista de educada actual. Estaba muy a todos los tiempos en que ella había vivido, porque imagínense que murió casi de 100 años, y a los tiempos que se vivían en el 83. Y ella fue muy, muy útil. Y si había algún tema en especial, decía, como fue el tema del cupo, cuando venga Raulito se lo voy a decir. Pero ella enseguida nos decía, estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo, ¿no? Depende. Pero yo creo que la madre influyó mucho en él. Sí, porque ahí, un poco lo que vos decías recién, estaba quizás la voluntad de Alfonsín, pero recordemos que después el Partido Radical es un partido machista y había que convencer legisladores, diputados, ¿no? Y sobre todo de donde él venía, que era de la provincia de Buenos Aires. Claro. Muñoz siempre cuenta que en el 83, bueno, cuando se empieza a abrir el partido y demás, y da como un dato destacable, digamos, que habían entrado muchas mujeres al partido, y no solo en el Radical, sino que muchas mujeres habían empezado a participar en el 83 en política, y como con un punto importante. ¿Eso de alguna manera ha influido, digamos, también? No, para nada. En el 83 no, y creo que tampoco influye ahora, porque nosotros sacamos el cupo y después la paridad por obligación, porque nosotros no llegábamos a los lugares de poder. Piense usted que la primera mujer radical diputada nacional fue en el año 1973, la doctora María Teresa Morini. Y en ese momento tuvimos nosotros la primera senadora en la vida de la Unión Cívica Radical, que fue Margarita Malarro de Torres. Mientras que el peronismo, cuando se votó por primera vez en el 51, llevaba un 17% de mujeres en las listas. Es muchísimo. Es muchísimo. Ellos hablaban en ese momento del 25%, pero fueron disminuyendo y creo que se transformó en un 6% en el 83. Es decir, no era porque había más mujeres, que por eso entraban más mujeres. Nosotros teníamos en la capital federal a una diputada
María Florentina Gómez Miranda, una gran mujer, dedicó su vida a la política, iba en el lugar número 12. Claro. Por la capital federal, por primera vez siempre somos 25, entre 25. Y yo iba en el lugar número 15. Claro. Con eso le puedo decir que yo a los 14 años fui secretaria del Gregorio Pomar, o sea que yo trabajé siempre. Y las mujeres que estaban alrededor mía también. Y por más que había muchas mujeres, no llegábamos. Julieta, un poco pensaba, ¿cómo ves vos esa lucha que se viene llevando hace mucho tiempo? ¿Y cómo sentís que finalmente eso desembocó en la actualidad? Bueno, primero, Norma, escucharte es un orgullo y de esa forma lo llevo también, ¿no? Como militante de política de hace 10 años, que a comparación de tu trayectoria parece muy poco, pero es mucho y pasaron muchos cambios también en el país y también en mi vida como militante. Y te escuchaba hablar y lo primero que pensaba es que no es lo mismo el involucramiento, digamos, de las mujeres en la política, que así como marcaba a Gaby, fueron muchos en el 83, como que Raúl convocó a muchas mujeres, pero no es lo mismo tener la representación y la voz en los ámbitos como son el ejecutivo, como es el legislativo, donde realmente ahí llevar la voz de las minorías es realmente importante porque es donde se visibiliza de alguna forma. Hoy también ese ámbito son las calles, ¿no? Que es, el terreno donde también últimamente pudimos conquistar muchos derechos. Y la verdad que tenerte acá siendo una de las autoras del cupo es muy importante porque de alguna forma sos una de las que nos allanó el camino a nosotras para ocupar los lugares. Y eso probablemente lo conseguís con la dimensión y con el peso que tiene. Así que nada más que agradecerte a vos y a todas tantas mujeres, porque desde el primer gran logro creo que fue el voto, ¿no? Y de ahí se abrieron puertas con vos, la del cupo, la representación en el legislativo, en las listas, que eran las listas, porque después en la Cámara es distinto, ¿no? Creo que en ese momento, estaba leyendo, era el 5% nada más de representación de las mujeres, y hoy llegamos casi al 40, que 43, podríamos hablar de una paridad, pero falta. Sí. Y yo recién pensaba algo que vos decías, Norma, y que se debe traducir también hoy. En la capital federal estabas en el lugar número 15. No me quiero imaginar lo que sería en el interior del país, en las provincias del norte, esa lucha por las mujeres. ¿Cómo era esa fraternidad antes y cómo es, Julieta, ahora esa fraternidad con las mujeres en provincias que aún están más relegadas que en la ciudad? ¿Cómo es esa lucha? Vamos a decir la verdad, las mujeres nos unimos siempre. Antes, durante la época brava de las dictaduras militares, nosotros las mujeres nos uníamos. Alicia Moró de Justo, que podía ser mi abuela en ese momento, a veces nos reunía en su casa. Florentina Gómez Miranda también, es decir, nos juntábamos un grupo pequeño, no mucho, de mujeres, éramos jóvenes, pero nos llevábamos socialistas, justicialistas, radicales, vamos a decir la verdad, nos llevábamos muy bien. Y con los hombres también, porque le trabajábamos para ellos. ¿Qué hacíamos en los comités? A veces, en la época de elecciones, llevábamos sobres, llevábamos la comida a los fiscales, reuníamos y le dábamos charlas a los fiscales. Es decir, hacíamos un trabajo bien. Para mí es lo que falta a muchos políticas y políticos, que es el comité, la unidad básica, es decir, empezar de abajo. Pero nos llevábamos muy bien. Pero el problema fue cuando tuvimos que
empezar, cuando ellos se dieron cuenta que estábamos compitiendo por el poder. Claro. Ese fue el gran problema. Ujú. Y fue general. En los grandes dirigentes que tuvo, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, y que fue un largo camino, y que todavía hoy en el círculo de legisladores, cuando hace pocos días me dieron un homenaje, un editorial, bueno, sí, claro, porque sos mujer, porque tal cosa. Se sigue luchando contra eso. Sí. Hoy todavía sí. Y usted fíjese en la última campaña electoral. Ujú. Nosotros no conocimos las mujeres que iban por los distintos partidos políticos. ¿Quién las conoció? Ujú. Sabíamos por de boca a boca, porque alguna era una amiga, pero nada más. No las hicieron visibles. Ujú. Nosotros siempre, disculpame, le decimos siempre a las chicas, se tienen que empoderar, es decir, tienen que estudiar, tienen que saber, no tienen que bajar los brazos, Ujú. y tienen que saber imponérsele al que les detente el poder, pero haciéndolo en forma tal de que... no digo que los planchen, pero sí en forma tal que le demuestren, soy yo, pero también represento a más de la mitad de la población. Quería volver un poco al trabajo legislativo, porque bueno, en estos 8 programas anteriores estuvimos hablando un poco de bueno, lo importante que fueron algunos consensos, algunos pactos. Totalmente. Y bueno, nosotros que un poco conocemos del trabajo que han hecho, pero quería que lo compartas, ¿cómo fue trabajar la ley de cupo, la ley de divorcio, patria potestad compartida en la Cámara? Y también, bueno, porque posteriormente todas las conquistas que tienen que ver con las mujeres o con los colectivos LGBTIQ+, también son algo transversales, no es solamente un partido que los pudo llevar adelante y trabajarlo en soledad, digamos. Por ahí contanos un poco cómo fue ese trabajo, como decís bien vos que las mujeres se unían y se llevaban bien con otros partidos. Sí, yo incluso me sigo llevando muy bien con otros partidos. Ujú. Les quiero decir de que nosotros todas estábamos más o menos en la misma situación, todas o éramos diputadas o éramos mujeres políticas o senadoras o mujeres en ese momento, en el 83, o mujeres conocidas. Y dijimos, bueno, nosotros llegamos sin cupo. Ninguna en el 83 llegó con cupo, porque el cupo no existía. Claro. Pero para nosotros empezábamos a mirar así y veíamos las chicas jóvenes muy capacitadas y que no llegaron y que no iban a llegar nunca. Y nos juntamos con mujeres justicialistas, sobre todo yo, por ejemplo, cada una se abrió en un espacio donde conocía. Yo, por ejemplo, conocía mucho a Irma Roy, había viajado con ella, con Marcela Durrié, que no había viajado con ella, pero que me pareció una mujer muy sensata, muy inteligente, y que a veces nos encontrábamos en los pasillos y decíamos que sí, estábamos todas de acuerdo. Claro. Le digo más, el proyecto de ley de cupo que presentamos, porque hay otra cosa, todo tiene estrategia. No se puede trabajar en política porque las mujeres no sabemos de estrategia. Generalmente se creen que porque son ellas o porque van a la televisión, mueven la cola. No es así. Ustedes tienen que tener una estrategia, un fin y juntarse, discutirlo y ponerse de acuerdo. Y nosotros hicimos eso. Tenían un objetivo. Es lo que nosotros. Imagínese usted, con esto le termino, que el proyecto de ley de cupo se presentaron dos. Los dos son iguales, nada más que no fuimos, el de Margarita fue más duro, porque sabíamos que los hombres de nuestro partido ni lo iban a aprobar. Y el mío
yo fui por otro lugar. Yo se lo hice firmar. Lo firmó Ruth Monjardín, que no era de nuestro partido. Ruth Monjardín lo firmó ya me voy a acordar. Y se lo hicimos firmar, que fue una cosa maravillosa, una diputada por la Capital Federal Justicialista, que se llamaba, bueno, esto me pasa por llegar a la vejez. No pasa nada. Y yo la encontraba siempre en los pasillos y hablábamos. Era muy jovencita, yo también, pero no tanto, tenía 40 y pico. Y entonces le hablamos, digo, mira, yo quisiera hablar con ustedes, porque con Irma Roy, ella, no, Norma, vos sos loca, yo te lo firmo porque sos mi amiga, pero yo no estoy de acuerdo. Igualmente no le pedimos que lo firmara nadie que no estaba de acuerdo. Y esta niña era secretaria que funcionaba acá en la esquina de Callao, arriba del Molino, del Partido Justicialista. Mirá, yo quisiera saber, sí, yo te lo firmo, ¿qué querés que puedo hacer? Pero en los pasillos. Claro. Había mucho de eso. El lobby. Eso fue todo. Y ella, perdóname, ella nos llevó a María Teresa Morini y a mí al Partido Justicialista. Nosotros no lo dijimos en el partido porque nunca ninguna mujer radical iba a ver. En ese momento el presidente era García. Bonino se llamaba la niña. Claro. Y fuimos a ver, y entramos ahí, nos quedamos heladas. Era un piso muy grande acá en la esquina del Molino, arriba del Molino. Y de repente nos hacen pasar, nosotros íbamos todas, de allá pasamos las dos bajitas, chiquititas, flaquitas, y teníamos un poco, y nos atendió el presidente en ese momento, que era García. Nos saludó muy bien y dijo, sí, porque tenemos conocimiento a lo que ustedes vienen, y desde ya les digo de que estamos de acuerdo. Mira. Lo que yo quiero... Y les convenía también. Claro. Era en el año 89. Claro. Y lo que vamos a hacer es hablar con Menem. Yo no tenía problema, porque el hermano de él había sido diputado con mi marido. Él senador y mi marido diputado en el 73, uno por el radicalismo y nosotros. Claro. Y incluso mi marido tenía una cierta conexión con Carlos Menem, porque mi hijo también corría en carreras. Y nos encontrábamos siempre en el Automóvil Club bajando la banderita. Entonces, son esas pocas cosas que las mujeres muchas veces no lo sabemos hacer. Exacto. Y los hombres los hacen siempre. Ustedes se dan cuenta ahora cómo surge que era, sí, porque lo encontré en tal parte, porque... La famosa rosca, digamos. Sí, pero no es Pero rosca. cuando siempre se habla de que los hombres quizás hacen política, jugando al fútbol y ese tipo de cosas, es cierto. Le quería preguntar a Julieta de una lucha por los derechos ganados, mucho más cercana, que es la lucha por la interrupción voluntaria del embarazo. Una lucha que yo, en mis amigas de militancia, en Gaby, en Juli, que hoy están acá, lo tengo mucho más presente, como pusieron el cuerpo literalmente en eso. Quería que nos cuentes un poquito esa lucha y ese avance tan importante que han ganado para toda la sociedad. Y que hoy se pone en cuestión, al menos discursivamente. Sí, es muy reciente, hace 3 años nada más que se sancionó, pero creo que fue producto de muchísimos años de colectivos feministas, de diputadas también, de muchas presentaciones en lo legislativo. Yo particularmente lo viví, sentí también un sentimiento como de hermandad, ¿no? Y es importantísimo también, así como generaron la estrategia para sancionar la ley de cupo en aquel momento, para sancionar la ley del aborto pasó algo similar, y que es que todo lo que sufrimos de alguna forma, entre comillas,
las mujeres trascienden los límites partidarios, ¿no? A todas nos afectan de alguna forma por igual, a todas nos interpela, y eso llamó a la acción. Llamó a la acción en lo legislativo, en las presentaciones en las comisiones para defender el proyecto, mucho dato también, ver la realidad del país, ¿no? Porque de alguna forma uno deja de lado su pensamiento quizás más individual de qué pasaría si a mí me sucediera que quedo embarazada. Quizás no me llevo a hacer un aborto, pero uno tiene una responsabilidad pública. Exacto. Que es ver más allá del individual y ver la realidad del país, ¿no? Ver que algunas mujeres no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a la información, no saben lo que es una pastilla anticonceptiva, son abusadas, quizás se realizan abortos con cosas, con perejiles, o sea, a ese punto estamos, a ese punto es la realidad. Entonces es de alguna forma visibilizar todo eso y destaco mucho de esta lucha que no es eso, porque llegar a un aborto es como lo final, ¿no? Es como, estoy viendo esta situación, bueno, tengo estas posibilidades, elijo, claro. Totalmente. Toda la campaña se basó en un eslogan que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal, seguro y gratuito para no morir. Y me parece que es eso. Es empezar desde la educación. Exacto. Bueno, ahora es un tema que vamos a tocar, esto de la educación sexual de la ESI, que me parece que un poquito, que también está en tela de juicio ahora con los candidatos. Sí. Así que, sí, Hernán en la conducción, hacemos un pequeño cortecito. No se dice así, pero bueno, yo estoy acostumbrado a eso. Y volvemos. De nuevo estamos en nuestro programa. Hoy nos parece natural. Últimos 11 minutitos del programa. Escuchábamos a Eruca Sativa en el tema Creo, una banda de rock con una cantante femenina, y eso está muy bien. Gonzalo, te dejo a vos la pregunta que tenías ahí. Sí, no, pensábamos recién, un poco charlando, cuáles habían sido las presiones de la Iglesia como factor de poder en la Argentina, que siempre ha tenido un rol preponderante en la política, en los asuntos de la política. ¿Cómo fueron esas presiones con la ley de divorcio? Y después trasladarle esa misma pregunta a Julieta, ¿cómo fueron las presiones en la ley de interrupción del embarazo? Contanos un poquito, Norma. Sí, en el divorcio fue, yo diría, para la gente que no estaba con el divorcio y era católica, y para la gente que estaba con el divorcio y también era católica, fue muy, muy duro, fue muy difícil. Yo creo como que Dios nos hubiera puesto que las mujeres teníamos que ser, que estar a la vista de momentos que se la agarraban con nosotros. Yo me acuerdo que vino un asesor que en ese momento arzobispo de Luján, y a la comisión que se había formado de todos los que habíamos presentado proyectos, y yo no había presentado algo en especial sobre divorcio, había presentado dos que eran para mí dos necesarios, dos pavadas, aparte que yo lo veía mucho por el ejercicio de mi profesión, que yo soy escribana, ejercía la profesión, y eso lo veía, que es el apellido de la mujer y el domicilio conyugal. Para mí eran fundamentales. Claro. Y yo, por supuesto, que había votado el proyecto porque yo estaba con el divorcio, precisamente por mi profesión, porque hay que estar, una cosa es decir yo no, porque es lo, pero otra cosa es estar con la gente, claro. Que le venga el cliente a la mesa, al escritorio, y que le venga a contar cada cosa que usted no las puede resolver, porque usted no tiene el divorcio en la mano, lo único que tiene es una denuncia, y las denuncias siempre fueron iguales, ahora y ayer. Y bueno, él vino y lo primero nos traía los antecedentes de todo. Se sentó y me acuerdo que estaba más o menos enfrente mío. Ah, dijo Norma Legrón, usted fue la anunciata. Yo lo miré, digo, ¿cómo? Bueno, no importa eso. Pero bueno, pero tal cosa, para tal cosa, y sus hijos y su marido que fue monaguillo y que...
Mi marido sí estaba en contra del divorcio, porque era hijo de padres divorciados, y también estaba en contra del aborto. Y era una presión tan grande. Yo me acuerdo que respiré enseguida porque no me acuerdo lo que le contesté, y él, a tal punto que le voy a haber contestado, que me subió la tanada a la cabeza, porque él se levantó, que estaba sentada en una silla, se acercó a mí, y no sé las cosas que... Y los diputados, que casi todas, yo tenía una muy buena relación, me acuerdo que Espina, que era el miembro informante, se levantó y me trataron como de proteger, porque parecía que... Claro. Pero por supuesto que no le... yo no le llevé el apunto ni nada. Y ahora quiero decir una sola cosa con el aborto. Yo tengo nietas que tenía en ese momento, creo que era, ¿cuánto hace el aborto? 3 años. Bueno, tenía 18 años y fuimos a comer, ella con sus hermanitos, mi hijo y yo. Entonces, yo a propósito, porque yo sabía lo que ella pensaba, porque la niña me hacía preguntas por el WhatsApp. Y yo el día anterior había hablado a una doctora, Mabel Bianco, que sabe el tema muy bien porque es médica, se dedica al tema. Y yo, mira, escúchala, Camila, escúchala a la doctora que te va a aclarar cosas que yo no te las puedo aclarar. Entonces yo le digo, y Camila, ¿vos estás con el aborto? Entonces mi nieta dijo, pero Norma, ¿cómo no voy a estar? Es mi cuerpo. Y se largó un discurso. El padre, que estaba comiendo, cruzó los cubiertos, levantó la vista y le dijo, ¿vos estás con el aborto? Yo sí, papá, Bueno, todas... Mi pobre hijo, los hermanitos, que no eran tan chicos, pero... tenían 12 o 14 años, cerraron el celular, porque los chicos comen con el celular en la mesa, y la miraban así a la madre y lo miraban al padre, a la hermana y al padre. Mi hijo no pudo hablar más. Claro. Eso te estoy diciendo lo que pasa en las distintas generaciones. Exactamente. Juli, ¿y cómo veían ustedes la posición de la Iglesia y como grupo de poder en este tema? Y me acuerdo mucho, Gaby, también te acordarás, que ese día fue realmente muy, muy emocionante el clima que se respiraba en la calle, acá cerca, en la plaza de los dos congresos, porque veías, de un lado tenías toda la... marea verde, por así decirlo, todas con el mismo color, porque es lo que representaba la causa, y por el otro lado tenías a los pañuelos celestes, ¿no? Sí, sí. Así que la presión era muy fuerte, porque hay tanto estigma, tanto tabú del lado de la Iglesia, no quiero generalizar, pero la institución en sí, porque hay varios grupos quizás que sí acompañan, ¿no? A las personas que se quieren realizar un aborto, así como a las personas trans, que las acompañan, digamos, en la información, en distintos trámites, en todos esos procesos. Pero sí, realmente es una institución muy fuerte en nuestro país. Es un poder más. Influye mucho políticamente y sobre todo en lo cultural. Y ahí me quiero ir un poco de ese lado. Pero hablando de lo cultural, me parece que ahora estamos discutiendo leyes, que está buenísimo, y a mí siempre me gusta ver como lo normativo, la ley es un marco, ¿no? Es como un ideal al que uno quiera aspirar como sociedad, que quiere que rija esa sociedad. Pero después de la sanción de una ley empieza como lo más, creo que hasta difícil, que es el cambio cultural, generar ese cambio. Vos lo contabas con el tema del divorcio. Con el tema de la educación sexual también es eso. Hubo mucha contra de un montón de familias, incluso hoy tal cual. La vicepresidenta dice que en su momento, hace unos años, dijo que la educación sexual era que le enseñen a los chicos a tener sexo anal. Marra dice que su educación sexual fue
mirar pornografía y que fomenta eso. O sea, tenemos que, y son personas con llegada a jóvenes, Sí, con poder, llegada a las familias, con poder, con un micrófono adelante. Totalmente, y eso influye un montón, entonces hay que ser muy responsables. Como políticos principalmente, el cambio es eso, primero informar, o sea, todo lo que decís tiene que tener un respaldo en datos. Y después es esto, es el cambio cultural, es decir, che, bueno, existe la ley del aborto, pero nada, no es que todas las pibas van a salir a abortar porque quedaron embarazadas, no es así, es darle la posibilidad a las que menos tienen, y eso es de alguna forma igualdad, ¿no? Claro, lo que es peor es que la gente que tiene dinero se lo hace en los mejores sanatorios de Buenos Aires, pero se operan del apéndice. Y eso es terrible. Bueno, tenemos para hablar un montón de eso. Se nos va el tiempo. Se nos va el programa, pero también se nos va el ciclo y nuestro último programa. Bueno, dos cosas antes de irnos. Primero queremos obsequiarles un Alfonsín chiquitito. Yo lo veía. Sí. Este es para vos, y este Julia, para vos, Juli. el tuyo te queda más a mano. Como, Para la biblioteca queda muy bien. Como símbolo de símbolo estos de agradecimiento. de estos 40 años y muchas Y bueno, gracias. tenemos siempre una pregunta que Sí. Gonzalo había tirado como para hacer al final. A Juli no se la vamos a poder hacer porque es muy joven. No había nacido. No había nacido, pero sí, Norma, por ahí que nos cuentes cómo fue a ver, bueno, fundamentalmente también porque fuiste elegida en el 83, diputada, ¿dónde estabas ese 30 de octubre del 83? Ese 30 de octubre estaba en mi comité que estaba en la calle Charcas y Ecuador. Yo estaba ahí en la punta, no se sabía si iba a entrar o no, pero no importaba eso. Yo siempre antes de que terminara el escrutinio iba a mi casa, que vivo ahí en pocas cuadras, y me cambiaba ya de ropa porque estar todo el día en el comicio o en el comité, ir y venir era difícil. Y pasamos por un comité justicialista que abarcaba toda una esquina de una pizzería en Pueyrredón y Santa Fe. Y ya eran las 6:30, 7 de la tarde, y estaban todas las ventanas cerradas. Pero qué raro esto. Llegamos ahí, donde teníamos nosotros nuestra sede partidaria, y la gente estaba, muchos con radios. Claro. Me ponían la radio al oído. Había un solo televisor viejo, que era blanco y negro, que había que moverle las antenas. Y los viejos dirigentes estaban como que no sabían qué decir. Y eran gente grande que había una época, que venían de la época del 30. Y empezaron a dar los primeros, y a la hora de dar los primeros cómputos, la policía de la 19, la policía que estaba ahí sobre Charcas y Jean Lloré, eran conocidos de nosotros, ellos siempre son conocidos de todos los políticos del barrio. Entonces se vinieron, paró en la puerta del comité y nosotros dijimos, ¿qué pasa? Entonces viene, me acuerdo, y que le dice al presidente, que era Fonte, le dice, doctor, yo les voy a decir que nosotros vamos a poner policía en la esquina, en la otra esquina, porque van ganando. Van ganando, ustedes. qué lindo eso. Bueno, con esa última frase de van ganando, nos despedimos de este ciclo que con mucho amor desde el Instituto Levenson y con mucha fuerza, empeño, hicimos para festejar estos 40 años. Agradecerle a las dos que hayan sido invitadas a este último programa. Fue un honor para nosotros. Espero, Gaby, que los oyentes la hayan pasado tan bien como nosotros y lo hayan disfrutado tanto, porque sentíamos como Instituto Levenson que teníamos que hacer algo para festejar estos 40 y esperemos que sean 60 más, 100 más, 200 más. Así que se cumplan los 100 años de democracia. Hay que cuidarla. Bueno, agradezco, chicas, que hayan venido. Hemos tenido unos paneles de lujo tremendamente, así que bueno, esperamos también, no sé, sacar un libro. Fue muy lindo y bueno, nos gustó mucho hacer radio. Agradecemos muchísimo a Radio Sónica que nos haya recibido y nos haya brindado este espacio para hacer este programa. Sí. Espero, y en una de esas nos gustó demasiado ese programa, que sigamos por acá con algunos temas nuevos y volver a tener la presencia de todos. Gracias, nos vemos. Muchas gracias a todos. No, gracias.